Y estamos llegando a los 9 millones de contagiados de coronavirus en el mundo, más de 4.400.000 los recuperados desde que ha comenzado en el planeta a expandirse la pandemia. Nos vamos a ubicar en Brasil porque allí lamentablemente las cifras son alarmantes. 50.000 víctimas fatales por coronavirus y registró más de 17.000 contagios en las últimas 24 horas. Esta semana Brasil ha registrado 5 jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo, tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de los Estados Unidos, que contabiliza cerca de 120.000 muertos y más de 2 millones de casos confirmados. De Brasil nos vamos a Colombia, con una imagen que sorprende y mucho, porque Colombia está atravesando uno de los momentos más críticos de la pandemia, con 68.600 casos positivos, más de 2.200 muertos, y usted se preguntará, ¿qué hace toda esta gente haciendo fila? ¿Qué está haciendo allí en ese lugar, manteniendo prácticamente una escasa distancia? Bueno, resulta que estas decenas de miles de personas se aglutinaron en Bogotá y en otras ciudades de Colombia para aprovechar una jornada de descuentos promovida por el gobierno justo cuando aumentan los contagios y las muertes por la pandemia. Claro, la situación económica en ese país es bastante delicada, reactivaron la economía y esto dio el puntapié a una cuarentena totalmente relajada como la que estamos viendo. Se observan los protocolos, pero hay temor por posibles nuevos contagios ante la gran cantidad de gente que se ha reunido en estos comercios, en las grandes superficies comerciales. De Colombia nos vamos a Francia, en la fiesta de la música 2020. Otra imagen que sorprende y mucho. En plena pandemia, los parisinos acudieron en masa a los bares, llenaron las calles y las plazas para disfrutar de una de las jornadas más festivas en Francia que se ha celebrado pese al COVID-19. Las grandes reuniones siguen prohibidas, pero algunos establecimientos han logrado autorizaciones especiales, eso sí, con las debidas medidas sanitarias. Música en las afueras de los locales, pero claro, la presencia de gente que por ahí no respeta la distancia, no utiliza los medios de higiene correspondientes para evitar posibles contagios. Y Francia ahora está en alerta con esta imagen. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia en las próximas semanas, si se registra un nuevo pico de casos, porque la imagen habla por sí sola. Tenemos gente que está festejando, que está reuniéndose para cantar, para escuchar música en estos festivales a cielo abierto, pero las distancias son difíciles de mantener. Y nos vamos ahora a España con una novedad, porque los aeropuertos reabrieron este domingo a los primeros visitantes del espacio europeo. El aeropuerto de Barajas recupera lentamente su vida después de 3 meses con comercios cerrados y con la actividad reducida a la mínima expresión. Por supuesto, los 2 primeros vuelos que aterrizaron este domingo en Barajas procedían de París y de Milán, y es una de las imágenes que impacta a esta hora, y es por ello que nos vamos ahora en directo con Pablo Rubino, que es periodista argentino, está en España para conocer más detalles sobre esta situación. Estamos viendo una imagen de una de las playas también allí en España, una imagen en directo a esta hora para ver, además de las condiciones de este lugar, que tiene que ver con el tiempo y la belleza del paisaje, con uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, que ya tiene gente en sus playas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en la Argentina, te saludamos. Muy buenas tardes, Darío, el placer de saludarte. Bueno, mira, aquí estamos en la Rambla de Barcelona, porque a partir de hoy toda España ya dejó atrás la cuarentena, el estado de alarma, y se mete en la nueva normalidad. A partir de hoy todos podemos volver a lo que es la vida normal. Las autoridades, eso sí, hacen foco en 3 cuestiones básicas: mantener el distanciamiento social, el uso de barbijos en lugares cerrados y, por supuesto, el continuo lavado de manos. De esta forma acuden a lo que es la responsabilidad individual de las personas para poder seguir adelante y dejar atrás lo que es esta pandemia que duró 98 días,
tiene más de 250.000 infectados y 28.000 personas han perdido la vida a causa del coronavirus aquí en España. Con un dato que no es poca cosa, el 72% de las muertes, o sea, 19.500 personas, han sido de ancianos en justamente asilos para ancianos, ¿no? Este segmento de la población más vulnerable muestra que el 72% aquí en España son cifras escandalosas. De eso se está hablando por estos días, porque por ejemplo en Alemania es del 35% las muertes en los asilos, en Portugal del 40%, en Italia del 50%. Bueno, esta cifra del 72% de las personas infectadas han muerto infectadas en los asilos para ancianos, ¿no? Y Pablo, bueno, acá estamos. Sí, Darío, te escucho. Pablo, en medio de este panorama bien planteado, con la cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia allí en España, la cantidad de víctimas fatales, estamos viendo la nueva normalidad. Vos decías recién que ahora depende de la gente, el uso obligatorio de barbijo, la distancia social. ¿Esto se respeta o no? Recién veíamos una imagen a tus espaldas de gente que va caminando con el barbijo y otra que no. Bueno, lo pueden ver, el uso del barbijo no es obligatorio si uno logra mantener ese 1,5 metros de distancia, sobre todo en los lugares abiertos. Para los lugares cerrados, para el transporte público, sí es obligatorio. Realmente, como lo pueden ver en las imágenes, no todo el mundo lo respeta esto, no se usa como se debiera el barbijo, la mascarilla. Y hace un ratito en tu presentación nombrabas lo de las playas. Eso también fue la noticia del fin de semana, porque nuevamente la policía tuvo que cerrar 6 de las 9 playas de aquí de Barcelona por exceso de gente. Ellos han instalado unos dispositivos, unas cámaras con sensores que controlan el aforo a las diferentes playas, y a través de la web uno puede consultar en una especie de semáforo. Si es verde, hay suficiente espacio para llegar a la playa, y si es rojo, mejor dirigirse a otra. Se han colmado las playas, también teniendo en cuenta que además hoy empieza el verano en toda Europa, y el clima acompañó durante el fin de semana, y bueno, muchísima gente se acercó a pasar el día ahí. Recordemos también que los niños ya no, a pesar de que no estaban yendo a la escuela, oficialmente han entrado en vacaciones de verano, y bueno, son todas cuestiones que invitan a uno a acercarse a la playa, también teniendo en cuenta que a partir de mañana son los festejos de San Joan, unos festejos que duran 3 días en conmemoración a San Joan Bautista, y bueno, normalmente la gente acude a las playas a hacer fogones, mucha afluencia de público. Para eso las autoridades de aquí de Cataluña han decidido cerrar las playas, porque insisten que la principal medida para evitar el rebrote del coronavirus es mantener la distancia social. Por supuesto, Pablo, habrá que estar atentos a ello y a la actitud de la gente allí en España. Pablo Rubino, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias Córdoba. Un saludo.